Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con la meditación de nuestro libro La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Y como es nuestra costumbre, queremos hacer dos anuncios. El primero es recordarle que estamos todavía en la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, estamos manteniendo distanciamiento social y obedeciendo las instrucciones de las autoridades nacionales y nuestros pastores que nos piden que mantengamos las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, este programa no está siendo desarrollado en un estudio de radio como debería ser para que tenga la calidad que ustedes se merecen. Así que de antemano pedimos disculpas si se puede estar dando algún ruido distrayente o algo que no es propio de una grabación más profesional. El segundo aspecto importante es recordar que Radio María requiere del apoyo de todos ustedes para poder continuar con la obra de evangelización. Siempre recordar el trípode. Primero, debe escuchar la radio porque nadie ama lo que no conoce. Entonces es importante que entre en contacto con la programación, con los momentos de oración, catequesis, formación humana que tiene la radio y contribuye a todas las personas de todas las edades para vivir una vida de calidad unido a nuestro Señor Jesucristo. El otro aspecto es que importante la oración. Sin su oración, esta obra no podrá seguir adelante. Importante recordar siempre dentro de su oración, pedir por esta obra para que el Señor la siga bendiciendo. Y en tercer lugar, recordar que usted puede contribuir de dos maneras específicas. Uno, a través de ofrecer su tiempo y su talento para dar a la radio como usted estime conveniente, es decir, a través de un voluntariado. El segundo aspecto importante es recordar que también usted puede contribuir dando una donación en efectivo a través de los medios que ya usted conoce, de las cuentas de Radio María, por la vía a través de lo que llaman banca virtual o en línea, cualquiera de los medios. Usted puede comunicarse con nosotros y contribuir para que Radio María pueda continuar con la misión adelante, llevar la palabra de Dios a todos los rincones de nuestro país. Dicho esto, vamos a continuar con los dos últimos capítulos de la segunda parte de este libro, específicamente el capítulo 20 y el capítulo 21, que están dedicados a la Sagrada Comunión y que es muy importante que meditemos acerca de eso porque es fuente de vida para todos nosotros. Iniciamos leyendo la Filotea. Dice, capítulo 20, la frecuente comunión. Cuenta de Mitridates, rey de Persia, que habiendo conocido un antídoto contra los venenos, se tomaba de vez en cuando un poco de este antiveneno, y resultó que cuando quiso suicidarse para no caer en manos de los romanos, por más que tomó veneno no logró que le hiciera efecto, porque el antídoto lo había hecho resistente ante los venenos. Jesucristo nos dejó un remedio formidable para evitar la muerte espiritual,
y poder vivir eternamente. Es la comunión con su cuerpo y con su sangre. El recibir frecuentemente y con las debidas disposiciones este antídoto espiritual nos va concediendo fuerzas especiales para no ser envenenados por malos afectos y malas inclinaciones. Bueno, esta primera parte creo que vale la pena que nos detengamos a meditar. Mira qué pintoresca cómo San Francisco de Sales nos presenta esta anécdota histórica de cómo un rey se preparó, porque ustedes saben que en una de las cosas que ocurría con cierta frecuencia en las cortes de esos reyes era que intentaban asesinarse para apropiarse del poder, y que una de las formas más comunes era a través de el veneno. Por lo tanto, este rey toma la decisión de prepararse tomando una especie de antídoto para hacerse inmune a los venenos, me imagino, conocidos hasta ese momento. Por lo tanto, a partir de allí, esta analogía la usa el santo para decirnos que de la misma manera Jesucristo nos dejó la Santa Comunión, la Eucaristía, para que podamos nosotros tener ese antídoto, y los pone como un antídoto espiritual que nos da fuerzas especiales para no ser envenenados por el mundo. Y este aspecto pienso que debemos meditarlo con cuidado, porque nos llama la atención a hacer algo que en ocasiones descuidamos, y es la frecuente comunión. Muchas veces nosotros somos personas devotas, personas que rezamos con frecuencia el Santo Rosario, rezamos con frecuencia la liturgia de las horas, vamos al Santísimo. No así participamos con frecuencia de la Santa Misa. Y ese es un grave error, porque no solo porque la misa, como dijimos en los programas anteriores, es la oración perfecta, sino porque a través de ella recibimos el manjar más importante en esta vida terrena, que es Jesucristo mismo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y perdemos de vista que hay ocasiones donde puede ser que personas tengan un gran aprecio, amor y respeto por Jesús Eucaristía y por su adoración en la presencia del Santísimo Sacramento del altar, pero no así en el aspecto de la comunión. Y lo digo no porque lo suponga, es porque conozco personas que son devotos, muy devotos, de hecho en ocasiones amanecen orando, pero no tienen esa misma devoción para recibir con frecuencia a Jesús Eucaristía. Lo adoran con frecuencia, pero no consumen con frecuencia, no entra en su interior, y no hay comparación posible entre una cosa y la otra. Aunque la adoración eucarística es algo muy grande, muy importante, no puede compararse bajo ninguna circunstancia con la comunión. La comunión es un encuentro único, especial, particular, que sana el alma, libera de muchas, diríamos, ataduras del pecado, nos fortalece espiritualmente como el santo nos los presenta. Miren cómo el santo sigue explicando la importancia de este tema y lo compara con el árbol de la vida. Dice así el santo: en la mitad del paraíso terrenal existía el árbol de la vida, para que quien comiera de sus frutos no muriera. Y ahora en la Santa Iglesia Católica existe la Sagrada Eucaristía, para que no muramos espiritualmente. Ciertas frutas se conservan por bastante tiempo sin dañarse si están en la refrigeración, y así a nuestros corazones, aunque débiles y frágiles, la Sagrada Comunión los puede preservar de la corrupción del pecado. Y vuelve a explicar el santo con otros ejemplos pintorescos y diríamos sencillos para referirnos de la importancia de la comunión frecuente. Y otro aspecto también que debemos destacar
es que, si bien es cierto, puede haber algún, diríamos, descuido en cuanto a que puede ser que la comunión se reciba como rutina, sin las debidas disposiciones, pero aún así, aunque se reciba con algún grado de frialdad, no detiene del todo su efecto santificador. Una persona que esté comulgando frecuentemente, es muchísimo más difícil que una persona que no lo esté haciendo pueda ser dominado por el pecado, porque cada vez que comulga, si comulga adecuadamente, no estoy hablando de comunión sacrílega, la gente que comulga estando en pecado grave, cosas como esas, no. Me refiero a una persona que está habitualmente en estado de gracia, que comete como todos nosotros pecados veniales y que y está con frecuencia comulgando, definitivamente esa comunión lo va a sostener. En ocasiones no nos damos cuenta de que ya el hecho que nos mantengamos es un gran avance. Y eso lo voy a repetir. En ocasiones no nos damos cuenta de que ya el hecho que nos mantengamos en el camino ya es un gran logro. Porque muy probablemente, si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, podríamos caer en un pecado grave o quién sabe hasta retroceder, peor hasta abandonar el camino de la fe. Así que hay ahí la importancia de la Eucaristía. Mire lo que dice el santo sobre la grave imprudencia. Dice así: qué tristeza tendrán las personas que se condenen al recordar que murieron de hambre espiritual, teniendo a la mano el mejor y más provechoso alimento espiritual, que era la Sagrada Comunión. Y efectivamente es cierto, las personas que tenemos la posibilidad de comulgar, que no tenemos ningún impedimento, en muchas ocasiones no recibimos la Sagrada Comunión tan solo por pereza, por no hacer un pequeño esfuerzo de ir a la Eucaristía. Entonces sería lamentable que alguna persona se perdiera en el infierno, como dice el santo, por el hecho de que no se esmerara lo suficiente, no sacara el tiempo, no sacara la energía, la fuerza para acudir al templo y cada vez que pueda participar del santo sacrificio de la misa y recibir la comunión. Habrá personas, y cada quien sabe su vida, su horario, su realidad, que efectivamente no podrá. Eso no me lo tienen que dar explicaciones a mí, eso es cada quien con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te tiene que, usted en la oración habla con Él y le presenta su situación y ahí van desarrollando, como diría yo, un plan. Pero nos estamos refiriendo a personas que efectivamente no tienen ningún impedimento y que simple y llanamente la única razón probable por la que no van con más de una ocasión a recibir la comunión es por comodidad. Entonces cada quien que se examine y vea su situación. Ahora vamos a hacer la primera pausa del programa para que continuemos meditando sobre este tema interesante, sobre la comunión frecuente que nos habla San Francisco de Sales aquí en este libro maravilloso de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien tú estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
todo. Prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, lo espero yo de ti. Todo, Señor, lo espero yo de ti. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta en este su programa de la Academia de Formación Católica, aquí en Radio María de San Francisco de Sales, la Filotea de Iniciación a la Vida de Santidad. Y vamos a continuar meditando sobre lo que el santo nos enseña sobre la comunión frecuente. Y nos hace la siguiente pregunta el santo. ¿Quiénes deben comulgar? Deben comulgar los débiles para volverse fuertes. Los fuertes para no dejar de serlos. Los enfermos para alcanzar la salud. Los sanos para no enfermarse. Los que tienen pocas ocupaciones porque tienen facilidades para ello. Los que tienen muchas ocupaciones y preocupaciones porque tienen más necesidad de comulgar. Pues quien está más fatigado necesita alimentos espirituales más sustanciosos. Y aquí vemos un poco con cierta picardía y hasta buen sentido del humor que el santo se pregunta quiénes deben comulgar y la conclusión es que todos. Todos deben comulgar con frecuencia porque ya sea por una u otra razón, la Santa Eucaristía viene a ser remedio de los fuertes para hacerlos más fuertes, de los débiles para fortalecerlos, de los enfermos para sanarlos y los que están sanos para conservar la salud. Y dice el santo que los que están ocupados para que reciban fuerza en su ocupación y los que están desocupados porque no tienen excusa para no recibir el santo sacrificio. Entonces, el fruto del santo sacrificio de la misa. Entonces, otra forma de verlo es ese aspecto que nos dice el santo. Porque si nosotros meditáramos con propiedad las gracias que recibimos en la Santa Comunión, no la dilataríamos tanto, como muchas veces ocurre con otro sacramento que es el de la confesión. Muchas veces es lamentable ver algunas Eucaristías, sobre todo cuando se celebran eventos donde las personas, a mí me ha tocado, por ejemplo, una vez estuve en un sepelio que cuando se fueron a distribuir la comunión, solo la recibieron 3 personas, básicamente, el sacristán, los 2 lectores que estaban ahí, el sacerdote, o sea, 4 personas, por decirlo así, recibieron la Santa Comunión y el resto, que era, podría haber tal vez que 50 personas ahí, o 30 personas, más o menos, haciendo un cálculo no es exacto, digamos 30 personas, imagínense, el resto no fue a la comunión. Cada uno tendrá su circunstancia. La pregunta es si esas circunstancias son remediables o simplemente es un enfriamiento en la fe. ¿Cuántas personas simplemente no van a la comunión porque no se quieren confesar? Y no se confiesan a veces por razones futiles, pereza, prejuicio, lo que sea. Entonces, como dice el santo con respecto a la comunión en el segmento anterior, si a las personas que se pierden después se darían cuenta de cómo cayeron en las eternidades del pena del infierno, teniendo acceso a un medio tan fácil para adquirir el perdón de los pecados, que es el sacramento de la reconciliación. Que como esto del sacramento de la reconciliación me recuerda lo de Naamán el sirio, que tenía lepra, y cuando el profeta le dijo, ni salió a recibirlo, dijo, vete allá y lávate en el río,
Él se enojó muchísimo porque las expectativas que él tenía de lo que iba a pasar no fue lo que ocurrió. Él creía que iba a salir, iba a hablar con él, le iba a imponer las manos, qué sé yo, qué expectativa tenía Naamán, pero se fue molesto. Hasta que los sirvientes le dieron una lección de humildad y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho con tal de quitarte la lepra? Si ahora con mayor razón, si te pidió algo fácil, hazlo para que te quite la lepra. Y Naamán reflexionó y se arrepintió y obedeció al profeta y se le quitó toda la lepra. ¿Cuántos de nosotros nos pasa igual? Tenemos la lepra del pecado en nuestro corazón y es tan fácil librarnos de ella asistiendo al sacramento, y nos molesta porque queremos que Dios nos dé el camino que nosotros queremos. Como Naamán, ¿no? Dice: yo quiero que Él me perdone los pecados, pero de esta manera o de otra manera. Pero como el camino que Dios estableció a través del sacramento no es el que me gusta, me agrada o me entusiasma, simplemente prefiero quedarme con la lepra. Entonces reflexionemos un poco sobre este sacramento, que es la antesala para poder recibir apropiada y dignamente el sacramento de la Eucaristía y poder que haga ese beneficio santificante, reconfortante, fortalecedor que puede hacer en nosotros. Entonces son dos situaciones que tenemos muy al acceso y que muchas veces nos privamos por pereza o comodidad. Entonces es importante eso, muy importante, que lo veamos y que, como dice el santo, todos estamos llamados tanto a la comunión como a la confesión. ¿Qué más dice el santo? Dice así: si te preguntan ¿por qué comulgas?, responderás: comulgo para purificarme de mis pecados, comulgo para librarme de mis imperfecciones, comulgo para tener consuelo en mis tristezas, comulgo para tener fortaleza en mis debilidades. Y el santo se hace una última pregunta, dice: ¿y con qué frecuencia comulgar? San Agustín decía que el que no reprochaba quien comulga frecuentemente, si lo hace en gracia de Dios, es decir, sin tener pecado mortal en el alma, y con las debidas disposiciones y las debidas preparaciones y acción de gracias cada vez. Quien desea comulgar frecuentemente debe luchar sin descanso contra sus malas inclinaciones. Entonces aquí vemos un resumen bastante interesante. Primero, esto que dice el santo, y eso que este santo escribió hace siglos, este libro, pero tanto en esa época como ahora ocurre lo mismo. Si alguien te ve comulgando con frecuencia, algunos incluso llegaron a hacer diariamente, y me refiero en momentos no como esto, ahora que en la pandemia es un poco más complicado, sino en tiempos regulares, llegaron a comulgar diariamente. Algunos le preguntaban: ¿por qué haces eso tanto? Porque, ¿cuál es la necesidad de estar comulgando diariamente? Y como muy bien dice el santo, es por ese efecto que realiza la Eucaristía en el alma del hombre. Si nos ponemos a pensar un momento, no hay práctica de devoción, por mucho que le tengamos aprecio o entusiasmo, comparable a la Santa Comunión. No hay ninguna unión con Dios más perfecta que a través de la Santa Comunión. Ahí realmente recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad a nuestro Señor Jesucristo. No hay unión más perfecta que esa. Y lo que muchas veces ocurre es que no tenemos, como dice el santo, las debidas disposiciones. Y eso es algo que sí debemos ir mejorando. Pero no podemos nosotros quedarnos solamente en qué es primero, la carreta o los bueyes, ¿no? Entonces algunas personas no comulgan porque no mejoran. Y no mejoran porque no comulgan. Entonces es como un círculo vicioso. El hecho no es que se detenga de comulgar, sino que entonces usted siga comulgando, pero procure poco a poco mejorar sus disposiciones cada vez para comulgar con mayor perfección, con mayor devoción, con mayor conciencia de lo que se está realizando. Pero no quede como otro que va a esperar entonces ser perfecto comulgando o recibiendo la comunión perfectamente en estado de pureza, de gran
aprecio espiritual para entonces hacerlo, porque entonces, ¿cómo lo va a hacer si no tiene la ayuda que viene de lo alto? ¿Y cuál ayuda le está dando el Señor de lo alto? Le está dando precisamente la Santa Comunión. Así que no vamos a caer en ese círculo vicioso de que si no soy puro no comulgo, y no comulgo porque soy puro. Entonces, a final de cuentas, como decía, no sabíamos qué poner por delante. Usted siga comulgando y trabaje, que la misma comunión le va a ayudar a trabajar, a que cada vez lo haga con mayor fervor, respeto y amor a nuestro Señor Jesucristo. En resumen, importante para nosotros es saber que si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, si queremos crecer en santidad, en entrega al Señor, no lo podemos hacer si no hacemos ese esfuerzo de tener y realizar la comunión frecuente. De lo contrario, vamos a pretender hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con fuerzas humanas, y no vamos a lograr avanzar como querramos, porque eso es un trabajo que la gracia hace en nosotros. Y una fuente inmensa de gracia para nosotros es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar un poco acerca de, el santo nos va a hablar en el capítulo 21, que es el siguiente segmento, sobre cómo se ha de comulgar, que es un aspecto muy importante, que muchas veces nos preguntamos cuál es la manera más adecuada de comulgar, y aquí el santo nos va a explicar con el método, como ustedes saben, que es muy sencillo, con muchos ejemplos, para ilustrarnos a todos cuáles son las, la forma adecuada desde el punto de vista espiritual en que debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer una pausa musical y después vamos con el segmento final del programa. Bueno, hermanos, estamos de vuelta con este programa sobre
el libro de San Francisco de Sales, la Filoteo Iniciación a la Vida de Santidad. Estamos en la segunda parte del libro, específicamente en el capítulo 21. Y el libro inicia con una frase que decimos en la misa. Dice: Señor, no soy digno de que entres en mi alma, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Capítulo 21, y estamos hablando propiamente dicho de la Sagrada Comunión. Dice así: ¿cómo se ha de comulgar? Ojalá desde la noche anterior pienses y recuerdes que vas a recibir a Jesús en la comunión. Haz un acto de contrición pidiendo perdón al Señor por tus faltas. Recita con todo el fervor: el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pídele a Jesús que te prepare bien para recibirlo, y después de lo que has recibido, darle gracias. Dile que lo amas, cuéntale lo que necesitas. Al recibir la comunión, levanta suficientemente la cabeza para que el sacerdote no tenga dificultad para darte la Santa Hostia. Piensa en aquellas palabras de Santo Tomás en el canto: Pani Angelicus. Oh milagro admirable, la criatura pobre y miserable recibe en alimento al Dios y Señor de todo lo que existe. Bendice por ello al Señor que nos dio a comer pan de ángeles. Después de comulgar, esfuérzate por comportarte en ese día de tal manera que Jesús quede contento de haber venido a tu alma. Bueno, aquí realmente vemos cómo el santo nos habla de la importancia de la preparación para comulgar. Muchas veces nosotros recibimos la comunión con frialdad, con indiferencia, es porque pretendemos hacer las cosas de un momento para otro. Y muy bien el santo habla de que tenemos que tener conciencia de que vamos a participar antes de ello. Por lo menos él recomienda la noche anterior. Pero si eso le parece a usted demasiado, digamos que tómese su tiempo antes de viajar a la misa, antes de ir al templo para participar a la Santa Misa. ¿Cuántos de nosotros partimos con el tiempo justo para ir a la Eucaristía? Y simple y llanamente llegamos corriendo a ver dónde nos estacionamos y corriendo para ver dónde empieza encontramos un asiento y casi sentándonos y el sacerdote iniciando la misa. De esa manera nos va a ser muy difícil entrar en sintonía para recibir adecuadamente a nuestro Señor. Entonces, sí es importante que nos tomemos el tiempo de prepararnos. Y si no lo podemos hacer como el santo nos pide desde la noche anterior, entonces podríamos nosotros hacerlo un momento antes. Prepararnos desde que estamos en casa y, ¿por qué no?, cuando vamos de viaje a la Eucaristía, en vez de estar echando cuentos o oyendo música, ¿qué les parece si vamos orando por el camino? Para entrar en la Eucaristía en sintonía. El otro aspecto importante que el santo nos habla es sobre el mismo momento de recibir la comunión, tener un acto de piedad en ese momento, un acto de humildad, de entrega al Señor. A veces vamos en la procesión porque olvidamos que no es una fila. Usted no está haciendo fila para comprar los boletos para el cine. Usted está en una procesión en la que debe estar en oración y preparación para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es el momento de pararse para estar mirando a los lados, el techo o distraído. Es el momento de que esos instantes de estar en la procesión es para hacer oración. Y si no está en la procesión, si simplemente está sentado para levantarse, ese momento también no es para estar mirando quién está comulgando, sino para estar usted en preparación, en oración para recibir a Jesús. Cuando ya está acercándose, haga el acto ese de humildad que dice el santo, que reconoce la miseria de la criatura que recibe a su Creador. Él está hablando de que Santo Tomás no se refiere al apóstol, sino Santo Tomás de Aquino. Dice: oh milagro admirable,
la criatura pobre y miserable recibe en alimento al Dios y Señor de todo lo que existe. Este acto de humildad es importante para que tomemos conciencia de qué estamos recibiendo. Y aún más, cuando recibimos la comunión, entonces con mayor devoción, ir a nuestros asientos y aprovechar el tiempo que tengamos disponible para entrar en comunión con Jesús que está en nosotros. Entonces, estas pequeñas prácticas nos podrán ayudar a tener una comunión más devota, más entregada al Señor. Dice el santo, vamos a seguir leyendo, dice, la comunión espiritual. Cuando no puedas recibir a Jesús en la Santa Hostia, haz la comunión espiritual, que consiste en desear que Jesús venga espiritualmente a visitarte. Puedes decir, por ejemplo, Jesús mío, creo firmemente que estás presente en la Sagrada Eucaristía, con tu cuerpo, tu sangre y tu alma y tu divinidad. Deseo ardientemente recibirte, pero ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras venido, te alabo y te bendigo y te pido que no te apartes nunca de mí. Amén. Aquí vemos la oración que nos recomienda el santo y que de hecho escuchamos que se ora en algunas iglesias como un medio que no reemplaza ni sustituye bajo ninguna circunstancia la Santa Comunión, sino que ayuda a que las personas que por alguna razón no pueden comulgar, entonces hagan ese acto de devoción y de unión a Cristo de forma espiritual, que no solo se hace durante la Santa Misa, que se puede hacer en otro lugar, en otro momento, donde usted simplemente quiera entrar en comunión con Jesús. Y el otro aspecto que dice el santo, dice, tu principal intención al comulgar debe ser crecer en el amor hacia Dios y serle cada día más agradable a Él. Si te reprende porque comulgas muy frecuentemente, diles que comulgas para aprender a amar más a Dios y para aprender a comulgar bien, puesto que es casi imposible aprender a hacer bien una acción sin ejercitarse en hacerla muchas veces. Aquí vemos precisamente la recomendación del santo, incluso nos da un poco de apologética, ¿no? Un poco de por qué responder a las personas que a veces se extrañan de por qué estamos tratando de comulgar con mayor frecuencia. Entonces, dicho esto, hermano, con esto concluimos este aspecto importante de recomendaciones generales que el santo nos hizo a lo largo de esta segunda parte del libro, donde básicamente nos recomendaba lo importante de algunas prácticas comunes a todo cristiano, como la oración, la meditación, el tipo de cómo se hace meditación, el examen de conciencia, los ejercicios piadosos, la celda espiritual, la oración jaculatoria, la participación en la Santa Misa, las obras prácticas de piedad, la devoción a los ángeles y a los santos, cómo se ha de leer la palabra de Dios, cómo se ha de recibir las inspiraciones, el sacramento de la confesión, la frecuente comunión y cómo se ha de comulgar. Son algunos de los temas que hemos estado... Son algunos de los temas que hemos abordado y que nos permiten a nosotros meditar acerca de nuestra fe. Importante que vamos a continuar en las reflexiones. Ahora vamos a ir a la tercera parte del libro, donde nos va a hablar más que todo el santo de las virtudes. Les recomendamos que se mantengan aquí en sintonía de este programa, donde estamos comentando básicamente este libro maravilloso que recomendamos que lo adquieran, ya sea físicamente, como les guste mejor leer, físicamente o a través del celular, la tablet o la computadora, porque es una maravillosa guía para nosotros los laicos, para llevar una vida devota. Así que esta simplemente lectura que hacemos a través de este programa no es más que una
tiene la intención de motivarle a que usted mismo vaya a la fuente, vaya y lea al santo y se nutra de esta sabiduría que tiene. Recordemos que San Francisco de Sales es doctor de la Iglesia, es decir, que lo que él nos explica aquí es doctrina fiel y segura para nosotros para poder avanzar en nuestra vida de fe. Así que recomendamos grandemente el libro y, por qué no, también la devoción a este maravilloso santo, el santo de la amabilidad, que también era apologista. También mucha gente no sabe que San Francisco de Sales también él era obispo, el santo de la amabilidad, pero también era apologista. Muy bien, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en la Academia de Formación Católica comentando el libro de San Francisco de Sales, La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.